Iniciar nuestro estudio y a continuar siempre en el capítulo 15. Ya esperaría que hoy termináramos el capítulo 15 de Primera Corintios, siempre con sus Biblias abiertas, por favor. Así llevamos todos la lectura. La última vez vimos el versículo 49 que dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Recordemos sobre este versículo que tiene que ver con la imagen y la esencia, la naturaleza que tenemos de Adán, ¿no? Desde ahí traemos tanto la imagen de Dios. Recordemos que nosotros fuimos creados por Dios a su imagen conforme a su semejanza. Así que tenemos esa capacidad y esa naturaleza de la semejanza de Dios, por lo cual tenemos cosas muy importantes y se le llaman los atributos transmisibles de Dios, que es, por ejemplo, el amor, la capacidad de amar, los sentimientos que nosotros tenemos. Estos son atributos de Dios, también se consideran como atributos de Dios, pero sí son transmisibles. Es decir, Dios nos ha transmitido estos atributos. Obviamente está la omnipotencia, la omnisciencia, esos son los intransmisibles. Los intransmisibles, es decir, Dios no va a transmitir esos atributos, vienen de Él, son de Él y solamente le pertenecen a Él. Y reconocemos que ningún otro ser tiene esos atributos, pues es una característica totalmente divina. Por eso reconocemos al Espíritu Santo como Dios, al Señor Jesucristo como Dios y por supuesto el Padre Celestial. Son omniscientes, omnipresentes y todo lo pueden, omnipotente, ¿no? Son los atributos no transmisibles. Pero debido al pecado que cometió Adán, entonces tenemos esta imagen también de pecado, o la imagen de Dios, se le llama también así, ha sido descompuesta, ha sido trastocada, trastornada, arruinada, y es por eso que el ser humano, supuestamente quiere hacer bien y haciendo el bien hace lo malo, o en viceversa, ¿no? Ese tipo de cosas, el hombre hace lo malo, mata, destruye, arruina supuestamente por amor, amor a la patria, amor a la familia, amor a sí mismo, que podría decirse que son situaciones y cosas legítimas, pero en realidad no. Me refiero a que, y no vamos a ver caso por caso, obviamente, ni nada así, sino simplemente me refiero a que el ser humano tiene toda la capacidad, debido a la semejanza de Dios, de hacer lo bueno y de hacer mucho bien y ser creativo y tener mucha belleza. Por ejemplo, la creatividad también es un atributo de Dios que le ha conferido al ser humano. Son de estos atributos que Dios sí confiere, sí transmite. Pero al mismo tiempo el ser humano tiene esta gran capacidad y gran tendencia a hacer lo malo. Capítulo 7 de Romanos también ya vimos todo eso, en donde debido al pecado, a que el pecado está en nuestros miembros, por eso es que siempre hacemos lo que no queremos hacer y lo que sí quiero hacer, eso no lo hago, lo menciona el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Este cuerpo de maldición ha sido creado por Dios. Y todo esto que hemos visto en este capítulo nos hace entender que es la absoluta voluntad de Dios al prepararnos este cuerpo. Y este cuerpo es la forma como Él vistió nuestra alma o nuestra ánima, de donde viene el sentido de el cuerpo animal. El cuerpo animal no se refiere a los animales o no se refiere a las bestias de esta tierra, sino se refiere a las ánimas o al ánima. ¿Cuál es el ánima? Es el aliento de Dios. Eso es, el psugen, así se escribe en griego, el psugen es el aliento de Dios de donde nosotros recibimos el alma. Y de la misma manera lo vemos en la creación del ser humano, en el capítulo 2 de Génesis, cómo Dios crea de forma muy especial al ser humano y lo hace a su imagen conforme a su semejanza y entonces le da el psugen, o sea, el cuerpo es hecho específicamente para el aliento de Dios, que es nuestra alma o nuestra alma está vestida por nuestro cuerpo y es por eso tan importante este cuerpo para nosotros. Pero este cuerpo entonces ya se considera a causa de la muerte, a causa de que vino el pecado, fue necesario el sacrificio del Señor Jesucristo y por supuesto seguimos muriendo, pero ahora ha cambiado el sentido de nuestra muerte porque el sentido de nuestra muerte es el mismo sentido de plantar, el mismo sentido de poner una semilla adentro de la tierra
plantarla de manera correcta, de manera perfecta y plena, precisamente para esperar un fruto más adelante, como lo hace cualquier agricultor. Entonces, el sentido de la muerte ha cambiado para nosotros. Ahora, el apóstol nos dice, de la misma manera como hemos llevado todo este tiempo la imagen del terrenal, y es lo que acabo de mencionar en muy, muy pocas palabras, el hecho de hacer lo malo. ¿Por qué hacemos lo malo? Porque está en nuestra naturaleza, porque están las concupiscencias en nosotros o esta ley de pecado, ley que me lleva a la maldad. Más o menos el sentido que da el apóstol es nos arrastra a hacer lo malo y nos obliga, nos impone a hacer lo malo, pues de la misma manera tenemos parte de esa imagen de Dios que todavía están esos atributos dados por Dios, el amor, la creatividad y varios otros que tenemos, con la capacidad que tenemos como seres humanos de hacer belleza, de hacer algo bueno, de hacer algo justo, de hacer grandes sacrificios. em, Todo esto viene de Dios, pero esta imagen se ha descompuesto. Y es esa imagen descompuesta la de Adán, esa es la imagen que llevamos todo este tiempo. Pero de la misma manera como hemos llevado toda esa imagen, ahora si hemos recibido a Cristo, vamos a llevar la imagen del celestial. Ya tenemos parte de esa imagen. El punto es que no en nuestro cuerpo, lo tenemos en nuestra alma. Y es por eso que nuestra alma, nuestra esencia, nuestro sugen, ¿no? O sea, el aliento de vida que tenemos nosotros por parte de Dios, que forma nuestro yo y nuestra persona, va siendo transformado. Capítulo 12, capítulo 12 de Romanos, el apóstol nos insta a que nos transformemos mediante este cambio que debe pasar y que puede pasar en nuestra mente. Entonces así seremos transformados. ¿Y por qué se da ese cambio? Porque hemos recibido el sacrificio de Cristo, hemos recibido el Espíritu de Cristo y esto nos puede hacer cambiar por dentro. Entonces, ¿llevamos la imagen del Señor Jesucristo? Sí, pero la llevamos en nuestro interior. En primer lugar, en el Espíritu, porque el Espíritu Santo se ha hecho uno con nuestro Espíritu. Lo vimos precisamente en esta carta en el capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, ahí está. Entonces, el Espíritu Santo se ha hecho uno con nuestro Espíritu. Y eso en parte es bueno, no, perdón, en parte no, ese es el sello de nuestra salvación. En parte esa es la imagen que llevamos de Cristo en nosotros. ¿Por qué digo en parte? Porque también el propósito es que esto llegue a nuestro corazón y nuestro corazón vaya cambiando, si quieren llamarle evolucionando o siendo transformados, o la palabra que utiliza el apóstol en el capítulo 12 de Romanos es la misma palabra que nosotros conocemos con respecto a las mariposas, la metamorfosis. Entonces, Pablo nos manda a que nos transformemos y entonces usa la palabra metamorfos, que cambiemos nuestra esencia, nuestra forma de ser. Y esto se refiere a nuestra mente, se refiere a nuestra alma, se refiere a nuestros sentimientos, se refiere a nuestros propósitos. Y eso también nos da a entender la imagen del Señor Jesús en nosotros. Ahora, ¿qué pasaba? Sin Cristo Jesús, el ser humano que quisiera hacer lo bueno, definitivamente no puede hacerlo. Pero al tener la ayuda por medio del Espíritu Santo y tener toda esta ayuda por medio de la palabra de Dios, la influencia del Padre, la influencia del Hijo sobre nosotros, pues nuestra mente sí puede ir cambiando. Lo único que tenemos que hacer es caminar los pasos del Señor, confiar en Él, esperar en Él, y entonces nuestra mente irá transformándose. Es lo mismo que una sanidad. Vamos buscando esa sanidad, no vamos a encontrar la sanidad. Es la sanidad quien nos encuentra porque el Señor así lo hace. El Señor es quien da la sanidad, es el Señor quien provee la sanidad. Pero ¿qué es lo que quiere Él de nosotros? Que nosotros busquemos. Y es lo mismo para nuestra alma. Si yo no busco ese cambio, si yo no busco esa transformación, mi alma no será transformada. Si yo no creo en esa transformación, mi alma no será transformada. Ahora, de ahí en adelante, el poder es de Dios. El evento, el acto y la manifestación gloriosa es de Dios. No depende de nosotros. No es que tanto leamos la Biblia, no es que tanto nos memoricemos la Biblia, no es que tanto vayamos a la iglesia, sino que tengamos la confianza y esperemos en el Señor y le pidamos, por supuesto, que le pidamos que Él transforme nuestras vidas.
Ahora, esa transformación no se queda ahí. Recordemos que la bendición de Dios siempre es integral. El propósito de Dios no es solamente darnos dinero para que después estemos atormentados por la inseguridad. El propósito de Dios es que tengamos una vida plena integralmente, que estemos bien en todo sentido. Y esto no lo da el dinero, que es la confusión que se da ahora mucho en muchos creyentes. Pensar que prosperidad o tener vida plena significa tener dinero y simplemente se quedan ahí. Es precisamente porque el Evangelio se ha entrecortado y se le ha quitado el hecho de que el creyente es feliz por ser creyente y por tener a Cristo. La llenura de su alma viene por tener a Cristo y tener esa relación con Dios directa. Así que no importa ninguna otra condición. Puede estar solo, ser pobre, puede estar enfermo, pero de todas maneras hay felicidad en su corazón. ¿Por qué hay felicidad? ¿Por qué hay gozo? ¿Por qué hay fortaleza? ¿Por qué hay ánimo? Porque Cristo está. Y eso es suficiente. Y él tiene una relación con Cristo. De hecho, y estoy bastante seguro que esta tendría que ser la experiencia de muchos. Tal vez no es la experiencia constante, y eso es lo malo, que las personas, los creyentes, no buscan que esto sea su experiencia constante. El mal que le viene al creyente le sirve para bien. Sabemos que Dios tiene cosas buenas más adelante para todos los creyentes, sabemos que Dios tiene un plan precioso para todos nosotros, pero no solamente es eso, sino que el mal que tenemos nos hace sujetarnos más a Dios y Dios se sujeta más a nosotros. Es decir, Dios se manifiesta más a nosotros. Cuando nosotros ya no tenemos el apoyo del dinero, cuando nosotros ya no tenemos el apoyo de la salud, cuando no tenemos el apoyo de la juventud, es entonces donde más claramente vemos el cuidado y la protección de Dios. Y entonces donde nos damos cuenta, o sea, ahí está el Señor conmigo, ahí en donde yo estoy enfermo, ahí en donde yo estoy débil, ahí es donde yo tengo algún problema muy grave y me siento más cerca de Dios, de tal manera que no es que digamos en ninguna forma que la enfermedad o la pobreza sea algo bueno o que sea una bendición, pero Dios torna todo mal y en este mundo vamos a tener aflicción, no queda de otra. El Señor lo dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicción, pero el propósito de Dios siempre es tornar esa aflicción en un bien para nosotros. Tornar esa aflicción para que nosotros tengamos mayor fe, mayor seguridad, mayor relación con Él, que nos esforcemos más, que esta nube de cosas que están en el mundo, en donde el ser humano supuestamente se preocupa y se interesa tanto, simplemente se desvanezca. Es decir, el ser humano se preocupa, ya lo he mencionado, sobre el dinero. Se preocupa del placer, se preocupa de la dicha momentánea, muy efímera, perecedera que dan las cosas. ¿Qué pasa? Que lo que Dios da permanece, que lo que Dios da en serio, llena el alma. Eso sí llena el corazón. No son salidas de noche o de medianoche a divertirse, a bailar y esas cosas que son cosas efímeras que solamente llevan a mal, llevan a la drogadicción, al alcoholismo y a diferentes cosas malísimas, la promiscuidad y otras cosas. Eh, pero el ser humano ve su felicidad en ese sentido. Y el más feliz es el que más parrandea, ¿no? Pero el creyente tiene una vista distinta, porque el creyente tiene paz en medio de la aflicción. El creyente tiene alegría y felicidad en medio de la soledad. El creyente nunca se tiene por qué sentir desolado, abandonado u olvidado. No importa la situación. Y es que, ¿qué pasa? Si se enfoca tanto en su situación, por supuesto que se sentirá mal. Si lo único que ve es ese daño, es ese dolor, es esa pena, es esa enfermedad, esa soledad o lo que sea, pues por supuesto le va a agobiar y le va a ahogar incluso. Pero es el problema de los creyentes cuando no logran entender su relación con Cristo es personal. No tienen una relación con la iglesia y la iglesia no tiene una relación con Cristo, es una relación personal. Y claro, cuando nos reunimos individualmente, cada quien tiene sus problemas, errores, crecimiento y todo lo demás, y esa reunión de iglesia o de asamblea, por supuesto, Dios la bendice.
Pero es una reunión de individuos que cada uno, cada quien tiene su relación, lleva sus congojas, lleva sus problemas delante del Señor y cada quien tiene su relación personal con Dios. Y al propósito es que su relación se alimente de tal manera que no importa qué le pase, cuál sea la situación de su vida, tenga confianza y tenga seguridad. Como los apóstoles que estaban en medio de la cárcel, aquellos enviados por la iglesia a predicar, estaban en un cepo, ahí en medio de la noche. ¿Y qué estaban haciendo? Cantando, estaban adorando al Señor. ¿Estaban tristes? ¿Estaban mal? ¿Estaban decaídos? Y de hecho, en otra ocasión, cuando golpearon a los apóstoles, ¿qué dijeron ellos? Ellos estaban contentos. Estaban contentos porque se sintieron dignos, se supieron dignos de sufrir por el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor nos cambia lo que llamamos ahora, nos cambia el chip, ¿no? El Señor nos cambia la forma de pensar y ese es el propósito del creyente, que el creyente cambie su forma de pensar. Por eso es que muchas veces el Señor no cambia su situación, porque lo que quiere es que cambie su forma de pensar. Porque para Dios sería muy fácil dar el dinero, pero ¿por qué no lo da? Porque lo que necesita es que cambie el pensamiento. Ese es el metamorfos, esa es la metamorfosis que tenemos que sufrir, que tenemos que dejar que Dios haga en nuestras vidas. Y los creyentes no lo dejan. Esto va a lo largo de nuestra vida, es de forma paulatina, poco a poco, porque entendería yo que porque el Señor es muy delicado con nuestra mente. Es muy delicado con nuestra mente y tiene cuidado de no hacer una aceleración muy fuerte. El cerebro es muy frágil, nuestra mente es muy susceptible, se sugestiona muy rápido. Por eso el cambio del Espíritu Santo es muy delicado. Mientras yo más le deje, es mejor y es un poco más rápido y es más fácil, pero aún así es un tiempo corto. Es por eso que las transformaciones o los cambios, el crecimiento de la vida del creyente nunca se puede dar en una semana, nunca se puede dar en un fin de semana, nunca se puede dar en un evento en donde vamos a meternos a algún lugar y ahí que nos metan información por el fin de semana y ya estuvo. Así no se da el crecimiento. Se pueden dar ciertos choques o ciertas situaciones a la fuerza, pero en realidad nunca se da un crecimiento. Esos crecimientos, como ahora yo les llamaría de microondas, esos crecimientos no existen. Entonces, vamos a hacer una especie de seminario especial de transformación de creyentes. No, no sirve. El creyente tiene que irse transformando y dejarse transformar poco a poco y el Señor es muy delicado y poco a poco va haciendo esa transformación. Ahora, muy diferente es el cuerpo. Cuando viene la transformación del cuerpo, eso no será paulatino, eso no será poco a poco, eso no será paso a paso. La transformación del cuerpo será algo maravilloso y será algo instantáneo, inmediato, lo que llamamos la resurrección. Capítulo 8 de Romanos, el apóstol nos dice de que estamos esperando el que sea redarguido nuestro cuerpo. Todavía esa redención de nuestro cuerpo, todavía la estamos esperando. Y a lo que quiere decir el apóstol es que todavía estamos esperando el efecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro cuerpo, pues así debemos atarlo. La resurrección de nuestro cuerpo, la resurrección nuestra, y que específicamente se refiere solo al cuerpo, pues no es un acto que nos ganemos, no es algo que estamos comprándole a Dios, es algo que el Señor Jesucristo ya lo ganó en su cruz. Solamente es obvio de que nosotros estamos esperando esa resurrección y aún quienes están en el cielo están esperando esa resurrección. Todavía no ha sucedido. Es un evento en donde los que están en el cielo recibirán esa resurrección y los que estamos en esta tierra también la recibiremos. El apóstol nos da paso a paso. Ciertamente los que están en los cielos vendrán a recibir ese cuerpo, o sea, vendrán a esta tierra a tomar su cuerpo y quienes quedemos o quienes queden, pues entonces van a ser transformados. Pero vamos a mejor leer las palabras del apóstol para no adelantarnos tanto. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino
de Dios. Esto digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Muchas de estas cosas el apóstol Pablo las habla en misterio. ¿Podría esto referirse a que nuestro cuerpo ya no será de carne? ¿Podría esto referirse que ya nuestro cuerpo resucitado ya no tendrá sangre? ¿O solamente se refiere a la condición actual de carne y sangre? Y entonces, al ser resucitados, este cuerpo, esta carne, recibirá eh, una cierta inmortalidad, por así, una dosis de inmortalidad. Como digo, hay muchas cosas que son en misterio. Ciertamente el apóstol a lo que se refiere es que nuestro cuerpo no puede ver, como está ahora, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Habría ahí algunas situaciones con Apocalipsis bastante interesantes, pero no estamos viendo Apocalipsis. Eso sí, estamos viendo el tiempo escatológico, o sea, el tiempo apocalíptico, el tiempo del fin de todas las cosas. Pero es en otro sentido, y creo que es a lo que Pablo se vierte, es de que sin remedio nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Y nuestro cuerpo no será de esta forma como está ahora. Entonces no podemos vivir una resurrección y que nuestro cuerpo siga igual, siga de la misma manera. Más o menos algo así como mencionaban los testigos de Jehová. Este es otro de los pasajes que tiene que ver mucho con los testigos de Jehová y le rebate. Pues ellos consideran que el reino de Dios sí ya vino y que el Señor Jesucristo sí ya vino. No estoy hablando de que vino el reino cuando vino el Espíritu Santo. No, ellos profetizaban que el Señor Jesucristo ya vendría y su reino se establecería y ya todo terminaría. Pero obviamente el Señor no venía cada fecha que ponían, y el Señor no venía cada fecha que profetizaban, el Señor no venía. Entonces al final dijeron, ya no pongamos más fechas y digamos, ya vino el reino. Eso fue lo que dijeron. Ya vino el reino, pero el reino es invisible y el reino es espiritual. Aún así el reino ya era espiritual porque es en el Espíritu Santo, por medio de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios estamos en el reino del amado Hijo, pero ellos hicieron una discordia, ¿no? Y una situación muy fuera de sentido y dijeron, bueno, ya estamos en el reino de Dios y usted tiene que ser testigo de Jehová para estar adentro del reino de Dios. Bueno, el apóstol Pablo es bastante claro acá. No existe una venida del Señor Jesucristo invisible y no existe un reino de Dios ya establecido, ya pleno físicamente, solo que invisible, mientras nosotros sigamos igual. Tiene que darse la transformación de nuestro cuerpo. Tiene que existir la transformación de nuestro cuerpo porque nuestra carne y nuestra sangre, así como están ahora, no pueden heredar el reino de Dios. Entonces no pueden heredar el reino de Dios, aunque esto tiene que ver con un versículo eh, que sigue, con un versículo después, también con esto de la transformación. No puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿A qué se refiere la corrupción? Es la corrupción de nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo está siendo corrompido. ¿Desde cuándo? Desde que nacimos, incluso tal vez desde antes. Es decir, es un paso hacia la muerte. Es eso lo que estamos haciendo. Es cierto que crecemos al ser niños, al ser pequeños, estamos creciendo, nos estamos desarrollando y por supuesto llegamos a un punto de madurez, pero en ese punto de madurez inmediatamente empezamos a ver el colapso, decae la juventud, decaen las fuerzas, decae la capacidad. Es muy poco tiempo y lo que vemos es nada más un camino hacia la corrupción, o sea, hacia la muerte. A eso es a lo que se refiere. Nuestro cuerpo se va a corromper, no queda de otra. Que esa es la razón por la cual tenemos enfermedades, esa es la razón por la cual nos envejecemos, esa es la razón por la cual están quienes mueren y no ven la vejez, sino que mueren mucho antes. ¿Por qué? Porque el cuerpo es corrupto. ¿Y es corrupto por qué? Porque el pecado está en nuestros miembros y ese pecado nos obliga a pecar. La ley del pecado que menciona el apóstol Pablo, la que acabo de mencionar, capítulo 7 de Romanos, ahí lo dice claramente el apóstol. Entonces, es muy interesante esto, este cuerpo sometido a esta ley, obligado a hacer lo malo y, por supuesto, a sufrir las consecuencias de ese mal. ¿Cuáles son las consecuencias de ese mal? Todos los días vemos las consecuencias de ese mal. Tener que usar anteojos, tener que usar bastón, tener problemas de rodilla, tener problemas de oído, tener diferentes problemas y situaciones. ¿Por qué? Porque es un cuerpo corrompido.
No porque ayer pecó, antier pecó y ya está siendo castigado o castigada, no, sino porque simplemente heredamos el pecado. Esa es la naturaleza que venimos trayendo, por lo que menciona versículo 49, tenemos la imagen del terrenal, por eso vamos recibiendo y vamos heredando también. A nuestros hijos y nietos vamos heredando también el mismo pecado. La misma corrupción se va dando a nuestras generaciones siguientes. Y así sigue el ciclo y así sigue el ciclo. Y es por eso que no solamente veremos a nuestros hijos y a nuestros descendientes y, haciendo lo malo, en algún momento alejados de Dios y por supuesto sufriendo, sufriendo el mal y sufriendo el daño. Así que no debe ser una sorpresa para nosotros el ver el sufrimiento en las personas, el ver el sufrimiento incluso en niños. Hay quienes dicen Dios no existe porque si Dios existiera, ¿cómo permite Dios el sufrimiento en los niños? Dios permite el sufrimiento en los niños, pues todo es muestra del pecado que está en el ser humano y está en su misma esencia. Recordemos que no es cuestión de que el pecado simplemente lastimó el cuerpo, esa es una parte y esa es una parte de nosotros. El pecado lastimó el alma y es por eso que la gente se corrompió hasta el punto de ser destituidos completamente de la presencia de Dios. No importa qué tan bueno quisiera ser esa persona, nunca podría ser lo suficientemente justo para llegar ante la presencia de Dios, sin importar qué hiciera. Es por eso que, ¿por qué Dios es bueno al permitir estas cosas? Dios es bueno al permitir estas cosas para que entendamos cuáles son las consecuencias del pecado y cuál es la consecuencia de ser rebeldes a Dios. Por eso es una especie de llamado de regresar a Dios, de regresar a Él, de buscarle, de servirle y por supuesto de nunca alejarnos de Él. Téngalo muy por seguro que cualquier sufrimiento sobre esta tierra que cualquier ser humano ha padecido es muchísimo menor que el infierno eterno que ya están padeciendo aquellos que se fueron de esta vida sin Cristo Jesús. Y eso no es igual que el lago de fuego, lo cual llama el apóstol la segunda muerte, el Señor Jesucristo, perdón, también es quien lo llama, en sí es la segunda muerte, el lago de fuego. Así que los sufrimientos de esta vida y los sufrimientos por este cuerpo no se comparan al fuego de la ira de Dios y al lago de fuego en donde también estarán el diablo y sus ángeles. Así que es una muestra, es una muestra. Vean, esta es consecuencia de la maldad que hacen, que todos hacemos. No es consecuencia de una maldad, sino es consecuencia de todas las maldades. Y todos debemos sobrellevar el castigo y todos, perdón, el pago o las consecuencias sería mejor. ¿Por qué no quiero usar pago? ¿Por qué no quiero usar castigo? Porque todo el pago y todo el castigo lo llevó Cristo. Por eso estoy haciendo separación de estas palabras. Cristo es quien pagó nuestro pecado y Él llevó el pago por nuestro pecado. Pero ¿qué pasa? Nosotros llevamos ciertas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Las consecuencias de nuestro cuerpo. Si nosotros no llevásemos estas consecuencias, no nos daríamos cuenta de todo el mal y de todo el daño que hace el pecado. Por supuesto que nosotros no nos damos cuenta de todo el daño que hace el pecado, lo atroz que es, lo vil que es, lo perverso que es. Alejarse de Dios, buscar hacer lo malo, el egoísmo, la egolatría y todas estas cosas, en consecuencia la avaricia, codicia y todo lo demás, que vienen a consecuencia de la adoración del hombre de sí mismo y del alejarse de Dios. Dios apenas nos hace ver unas cuantas consecuencias, un poco de esas consecuencias, a través de las enfermedades, a través del dolor y a través de la muerte, por supuesto. Sufrimos, pero sufrimos poco. En comparación, nuevamente lo digo, en comparación de lo que es verdaderamente recibir la ira de Dios, ¿verdad? O como dice capítulo 2 de Efesios, que por naturaleza éramos hijos de la ira, o hijos de ira, perdón, hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros por naturaleza y esto a causa de qué? A causa del pecado, a causa del pecado. Entonces nos hace ver, nos hace vislumbrar un poco de lo que es el pecado y de sus consecuencias. Es por eso que están las enfermedades, es por eso que está el dolor, es por eso que está la vejez y es por eso, por supuesto, que está la muerte. Pero es la muerte de nuestro cuerpo nada más.
Todo esto es información que nos servirá para la eternidad. Nos sirve acá, por supuesto, y nos sirve para hablarle a otros de Cristo, por supuesto, pero es información vital para la eternidad, para todas las creaciones que entiendan que no se aparten de Dios, que no sean rebeldes. ¿Y qué es lo que pasa con los rebeldes y qué es lo que pasa con los que se someten a la misericordia y a la bondad de Dios? Toda esta es información que necesitamos, que nos surge y que Dios consideró que es importante que estemos en esta vida y en esta situación de existencia para usarnos como instrumentos para mostrar su grandeza y su misericordia, que es precisamente el propósito que menciona el apóstol Pablo, capítulo 11 de Romanos, donde dice, Dios mostrará toda su misericordia en nosotros, pero también mostrará toda su justicia en ellos. ¿En quiénes ellos? En los rebeldes, en los que se apartaron de Dios, en los que no quisieron a Dios. En ellos va a mostrar toda su justicia. Todo esto es precisamente para mostrar en todas las generaciones, en la creación, en el reino eterno de Cristo, cuáles son las consecuencias del pecado. Y eso es lo que como creyentes debemos entender. ¿Cuál es la consecuencia entonces de obedecer a Dios, de seguirle? Solamente tienen que esperar, tenemos que esperar y vendrá esta resurrección gloriosa. Ahora, muy interesante que Dios nos explica a través de su palabra toda nuestra condición. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estoy sufriendo hoy? ¿Para qué estoy sufriendo hoy? Dios tiene un sentido muy puntual. En general, como todo el pueblo, todos los creyentes, bueno, miren, estas son las consecuencias del pecado. Esta es la consecuencia de apartarse de mí, de ser rebeldes a mi mandato. Pero también en lo individual, que reconozcamos cuál es una de las consecuencias, pocas consecuencias de mi propia maldad. Y estoy hablando en general. Nuevamente, tenemos la costumbre y eh, nos empecinamos en pensar de que si yo estoy sufriendo algo es porque ayer hice algo malo. Y no es así. Dios nos permite ver ciertas cosas malas para entender que en general esto es consecuencia del pecado. Y que si esto que estoy sufriendo ahora es consecuencia del pecado, ¿cómo será el infierno si tengo que multiplicarlo millones de veces? ¿Cómo será estar ahí? Y obviamente eso tendría que darme mayor gratitud a mí, hacia mi Señor, al Señor Jesucristo que cargó todo ese pecado, que cargó toda la ira de Dios y que recibió toda la ira de Dios y que recibió el castigo de nuestra paz. Para que nosotros tuviésemos paz con Dios, Él recibió el castigo. Y esa debería ser parte también de mi gratitud. Entonces, el creyente en sí no se trata de que olvide su pecado, se trata de que vea todo el panorama sobre su pecado, entender todo el sentido de su pecado y qué fue lo que hizo Dios, cómo Dios trató ese pecado, limpió ese pecado, purificó ese pecado y me purificó completamente para estar delante de su presencia. Y esto debería provocar gratitud en el creyente. Y todavía estamos esperando este cuerpo entonces corrupto y que se va a corromper sin remedio, pero al heredar, al recibir toda la influencia de la obra del sacrificio de Cristo, el cuerpo se volverá incorruptible. Incorruptible. ¿Qué quiere decir ese sentido? Cuál es el sentido de la palabra? Y es cierto que como que nos hace pensar, bueno, no me voy a morir y ya estuvo. Lo vemos muy fácil. Lo vemos muy fácil, pero yo siempre me pongo a pensar, ¿cómo será el no dormir? Y cuando me refiero a esto, ¿cómo será el no necesitar dormir? ¿Cómo será? Lo veo en mi día a día, no cansarme, no tener dolor, que mi cuerpo nunca se va a desgastar. ¿Cómo será? Y por supuesto, entonces lo veo un poco mejor, veo un poco más claro eso. Y porque mi mente es pequeña, por supuesto. Pero incorruptible quiere decir de que podamos pararnos frente al sol, por así decirlo, y mi cuerpo no se va a destruir. Podamos salir al espacio y el cuerpo no se va a destruir. Podamos estar en la misma presencia de Dios, que es algo increíble y mayor,
muchísima mayor gloria que el sol y que todas las estrellas, y mi cuerpo no se va a destruir. Empecemos desde lo más pequeño, veamos desde lo más pequeño y por supuesto vamos a vislumbrar lo más grande y lo más glorioso. No importa qué situación sea, mi cuerpo ya nunca más se va a destruir. Es algo muy bello, es algo muy impresionante. Es algo maravilloso. Dios nos prepara entonces para ese reino glorioso. Aquí estamos preparados. Dios nos ha vestido y es la forma muy interesante como habla el apóstol. Dios ha vestido nuestras ánimas. Ese es el cuerpo animal que nos ha dado. Dios ha vestido nuestra alma para que esté adaptada para este tiempo y en esta situación, por lo que Él quiere que aprendamos. Pero entonces nos va a vestir de inmortalidad para adaptarnos a todo ese reino, a esa gloria eterna en la cual vamos a vivir. En esta vida ni siquiera logramos vivir 100 años, porque ya no, ya ni siquiera 100 años. Es muy raro, muy extraño que alguien viva 100 años. Y vive muy mal, por supuesto. Pero ahí ya no van a ser 100 años, van a ser 100 millones de años, 1.000 millones de años. Eso es lo incorruptible. Nada podrá destruirnos, nada podrá arruinarnos, ya nada podrá tocarnos, el pecado ya no podrá infectarnos y por ende todas sus consecuencias y todo lo que viene con ese mal nunca más vendrá. ¿Y por qué nunca nos tocará más? Porque si de por sí la semilla de Dios que está dentro de nosotros ya no permite que el pecado nos toque, y aquí estaría hablando lo que menciona el apóstol Juan en su primera carta, en donde es cierto que pecamos porque seguimos teniendo errores. Es cierto que pecamos, capítulo 7 de Romanos, todavía esa ley de pecado nos lleva a hacer lo malo. Pero ¿qué pasa? Dice el apóstol Juan más adelante, capítulo 3 primera de Juan, que la semilla de Dios, la simiente de Dios, la esencia de Dios está dentro de nosotros y esa semilla, esa esencia no nos deja pecar. Entonces, aunque yo caiga, esa semilla no me deja pecar. Yo no puedo quedarme ahí. Si soy verdadero creyente y si de verdad he sido transformado y levantado como hijo de Dios. Si tengo eso que llamamos el nuevo nacimiento y tengo al Espíritu Santo en mí, esa semilla no me deja pecar. Pero ahora, al venir la resurrección, ya tengo la imagen de Cristo en todo mi ser. Mi cuerpo será levantado a la semejanza del cuerpo de Cristo, a esa semejanza de gloria. Ya no es algo simplemente por dentro. Ya mi cuerpo ya no será arrastrado por la ley del pecado. Mi cuerpo ahora llevará la imagen de Cristo mismo. Esto lo dice, lo menciona también el apóstol Pablo, capítulo 4 de Filipenses. Entonces, ¿qué pasa? Que el pecado ya no puede tocarme para nada. Y esto que me obligaba, esto que me hacía débil, esto que me hacía decaído, todas esas cosas se van a acabar. Y voy a tener la imagen de Cristo. No se trata de adorarme a mí mismo, sino será la misma imagen de Cristo la que está en mí y yo voy a reflejar la imagen de Dios a través de mí. Y ustedes, como creyentes, es eso lo que tendremos, una situación perfecta de unidad con Dios y a resplandecer para su gloria. Ese es el reino que Dios tiene para nosotros y por eso nos va a adaptar, nos va a adaptar. Este mal que ahora estamos sufriendo solamente será para esta vida y aquí se quedará. Tomen en cuenta esto, es muy importante. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría los males que nos pasan en esta vida y las situaciones que nos gobiernan en gran medida en esta vida tienen que ver con los males de este cuerpo. Si estamos enfermos, simplemente con que estemos enfermos de algo, una cosa, aunque sea sencilla, aunque sea un dedo, y ya nos sentimos mal. Ya estamos de mal humor, ya estamos molestos, ya estamos irritados, ya nos estamos peleando, no podemos hacer lo que queremos y diferentes cosas. Simplemente con tener algo, alguna cosa muy pequeña, ya enferma. No digamos tener una enfermedad mayor, no digamos tener algo ya incluso de muerte. Domina nuestra vida. Y nuestro cuerpo domina nuestra vida. ¿Por qué dormimos? Por el cuerpo. ¿Por qué nos tenemos que cepillar? Por el cuerpo. ¿Por qué tenemos que comer? Por el cuerpo. En gran medida, todo nuestro ser está dominado y toda nuestra vida está dominada por este cuerpo y sus acciones. Y no digamos las cosas malas. ¿Por qué hacemos las cosas malas? Porque son muchas veces intenciones y concupiscencias, así le llama la Biblia, capítulo 1 de Santiago,
las concupiscencias del cuerpo. Y esa ley de pecado, esa ley de maldad que también menciona capítulo 7 de Romanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y a qué me refiero? Pónganse a pensar qué tanto tiempo le dedican a esas cosas. ¿Qué tanto le dedican al mantenimiento de su cuerpo? Y está bien, es correcto, hay que hacerlo. ¿Qué tanto le dedicamos a las concupiscencias de nuestro cuerpo? Las cuales sí están mal. Pero ¿qué tanto le dedicamos? Y entonces lo que nos hace entender la palabra es de que despertemos y empecemos a dedicarle más tiempo a otras cosas. Que le dediquemos más tiempo a otras situaciones, que le dediquemos más tiempo a otras cosas que son eternas, que tienen trascendencia hacia la eternidad, que tienen trascendencia hacia la gloria, y es a eso a lo que apuntan. Estas cosas, incluso el apóstol Pablo menciona en el capítulo 6, incluso nuestros vientres serán destruidos por Dios, porque todo será destruido por Dios para poder ser transformados. Incluso nuestros vientres serán destruidos por Dios. ¿Por qué entonces nuestra vida se va a someter y se va a dedicar simplemente a lo que tiene que ver con nuestro vientre o con lo que comemos? Pues de eso es de lo que está hablando, de lo que comemos el apóstol Pablo. Más bien, nuestro ser es instrumento para Dios y es por eso que debemos presentarlo. Por eso también eso aparece en Romanos, que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, capítulo 6 de Romanos. Entonces, eh, nosotros somos la voluntad central y nosotros somos los que decidimos si somos instrumentos de Dios o simplemente nos seguimos dedicando a los asuntos de este cuerpo. Y vean, tomen nota de las demás personas y se van a dar cuenta que en su gran mayoría lo único que hacen es cosas que tienen que ver con el cuerpo, sus vicios, sus deseos de placer, su necesidad de placer, su búsqueda de dinero. ¿Para qué es? ¿Qué encuentran? ¿Qué alcanzan? ¿Hay un desarrollo en sus vidas, en sus almas, en sus mentes? Nosotros los creyentes sí tenemos el verdadero desarrollo, el verdadero sentido o camino hacia una vida suprema, porque esa vida es Cristo. Y nosotros somos sus discípulos. Y esta vida no se trata simplemente de tener una mente superior como la tenía Cristo y tener la mente de Cristo y hacer que viva en nosotros, pues sí está, y debemos hacerla vivir en nosotros, sino que de hecho vamos hacia ese reino eterno en donde ya vamos a dejar de lado el cansancio, la enfermedad, la muerte, todas las consecuencias del pecado y todas las situaciones de este cuerpo. Y entonces el cuerpo se va a someter al propósito glorioso de Dios, que es este. Antes era corruptible, ahora es incorruptible. Muchas cosas que odiamos de nuestro cuerpo, muchas cosas que nos irritan de nuestro cuerpo, es a causa de que es corruptible, pero entonces ya será incorruptible. Ahora vivimos una situación, pero Dios va a transformar esa situación a una situación gloriosa, hermosa, maravillosa, resplandeciente, que le dará solamente gloria a Él. Y, y eso debe hacernos pensar, eso debe cambiar nuestra forma, nuestro sentido. Tomen en cuenta que muchas personas ven esto y ven la situación de la vida y simplemente dicen Dios no existe, entonces me aparto. Y eso es muy delicado y eso es muy triste. Nosotros tenemos una esperanza, solamente que esa esperanza está fuera de nuestra vida. Ah, entonces dirá alguien, pero ¿y qué malo? Que no lo voy a ver en esta vida. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que yo tampoco, ustedes tampoco lo vamos a ver porque todavía estamos esperando esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que esa es la esperanza bienaventurada. No existe otra más que la esperanza bienaventurada es que Cristo Jesús un día se manifestará en gloria y nosotros nos manifestaremos con Él y es a lo que Pablo se refiere. Pero hay quienes no quieren esperar. Hay quienes no quieren esperar y dicen, no, después de la muerte no. Tomen en cuenta que fue la misma promesa, en cierto sentido, en el sentido de que sería después de su vida, ya cuando él muriera, la misma promesa que Dios le dio a Abraham, que le iba a dar, que él le iba a ser padre de una gran multitud. Pasarían muchas generaciones para que eso pasara. Y, pero ¿qué pasa? Que la promesa todavía sigue dando fruto. Abraham murió hace muchísimo tiempo, pero su promesa y su fe sigue viva en la promesa, sigue dando fruto, porque ahora nosotros los creyentes somos descendientes de Abraham a través de nuestro Señor. Sigue dando fruto.
Y es que las promesas de Dios son así. Es cierto que Dios nos promete cosas que a veces se van de nuestra vida. Nosotros ya no las vamos a ver. Como también menciona el escritor de Hebreos en Hebreos 11, que muchos murieron saludando la promesa, saludándola. ¿Qué quiere decir? Que estaba lejana. La sentían cerca porque la estaban esperando, pero que no la alcanzaron. No la alcanzaron, dice el escritor, porque nosotros, era para nosotros que Dios estaba preparando esa promesa. Nosotros tenemos que morir saludando ese evento glorioso, esperando, confiando y saludando ese evento maravilloso en donde el Señor al final hará toda la resurrección y se manifestará toda la obra gloriosa y toda la ganancia de su propio sacrificio. Y entonces nos vestiremos en esa perfección, en esa luz, en esa dicha, en esa eternidad. Seremos completamente vestidos y sí, hasta ahí estaremos perfectos. ¿Para qué? Para que se cumpla lo del capítulo 1 de Efesios, presentarnos delante del Padre Celestial, santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Cristo, purificados plenamente por la sangre de nuestro Señor y la obra del Señor Jesucristo, que es perfecta y gloriosa para siempre y por toda la eternidad. Estar con Dios y servirle y honrarle en este reino, que será maravilloso y no tenemos la menor idea qué tan grande será. Pero pongamos nuestra vista en eso. Pongamos nuestra vista en ese momento eterno. Eh, He aquí, versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué es un misterio? ¿Por qué llama la atención el apóstol al misterio? Por lo que dijo en el versículo anterior, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y entonces hay un misterio. ¿Por qué hay un misterio? Porque hay algunos que no van a morir. Hay algunos que no van a morir, pero que sí van a ser transformados. Y es que es necesario, y es por eso la esencia del misterio y el sentido de este pasaje. Todos debemos morir y llega a ser necesaria nuestra muerte. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción debe heredar la incorrupción. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que morir. Nuevamente el sentido cambia. La muerte no es algo trágico. La muerte en el creyente es necesario. La muerte de su cuerpo, obviamente, es necesario. La muerte entonces ya no es una cuestión de el final del pecado y las consecuencias más devastadoras del pecado, aunque sí lo es, por supuesto, tiene que ver con eso. Simplemente el dejar la vida o el acabar la vida, eso es algo terrible y espantoso, pero el Señor le cambia el sentido y ahora el cambio del sentido es que es necesaria nuestra muerte para poder ser levantados en la resurrección. Pero hay un misterio y ese misterio solamente le toca a los que estén ahí vivos en Cristo en el momento del evento. Si están vivos, ¿qué dice el apóstol? No van a morir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El misterio está en que algunos no morirán, pero sí serán em, transformados en la misma transformación de la resurrección. ¿Como quiénes? Como Enoc, como Elías, que son los dos grandes casos que tienen que ver con esto. De personas que no conocieron la muerte, pero fueron traspuestos. Ellos no conocen la resurrección todavía no han sido transformados a eso, pues ese es un evento colectivo que recibiremos nosotros los creyentes, todos, como pueblo de Dios. Versículo 52, y viene el evento. Ese es el evento en donde si alguno está vivo en ese evento y es llamado a esto, entonces le sucederá no la muerte, sino que viene la transformación a él. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay varias cosas en este versículo. Una de ellas es el nosotros. Nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo está hablando en un sentido como que él viendo vivo esta situación, el momento de la resurrección. Y la mayoría concluye
que la razón por la cual el apóstol Pablo habla así es porque él recibió visión y él en forma de visión vio el evento de la resurrección. Y por eso él hablaba en el sentido de nosotros. Tomen en cuenta también que los apóstoles consideraban que verían a Cristo, es decir, el Señor más o menos vendría, según ellos, al final del siglo. Más o menos así lo consideraban y es por eso que se esforzaban tanto y trabajaban tanto. Nunca recibieron revelación de que no, faltan no solo varios siglos, sino varios milenios para que venga el Señor. Esa revelación nunca la recibieron. La revelación que recibieron por parte del Espíritu era cuando ellos iban a dejar el cuerpo. Esto lo menciona el apóstol Pedro. Entonces, muchos consideran que el apóstol nos trae esta revelación tomando en cuenta que él recibió la revelación como si él estaba ahí. Entonces, en una visión de Dios, él vio el evento de la resurrección. Y es por eso que él habla en este sentido. Nosotros seremos transformados. Él está hablando como, como que él estaba ahí vivo en ese evento, pero sabemos que él murió. Él murió hace muchísimos siglos. Entonces, ese es el sentido del por qué utiliza el nosotros, porque él recibió una visión y yo creo que es la correcta, la mejor explicación de verlo, que él recibió una revelación en la cual él estaba vivo y ve y contempla este gran evento de la resurrección, que de seguro fue algo maravilloso. Simplemente esa visión es imbatible, es de seguro una visión maravillosa y el apóstol la recibió. Como digo, hay varias cosas. Está el final de la trompeta o la trompeta final, y esto hace un enlace con Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, en donde se menciona que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es el quien hará el llamado a los muertos y los muertos en Cristo se levantarán. Y definitivamente ese es el llamado que se da y por supuesto algunos enlaces hacia Apocalipsis mismo, que también se menciona cierto evento, ¿verdad? Pero recordemos que Apocalipsis es muy simbólico, demasiado, demasiado simbólico y por eso mejor no es entrar, entrar a Apocalipsis es entrar solo a Apocalipsis y sujetarse a otros pasajes de otro lado. Es mejor no que dejemos de lado en este momento nada más Apocalipsis. Pero es la voz de Dios, es la voz de Dios y es un evento maravilloso, ¿no? En donde el Señor mismo al venir, Él dará la voz de mando, Él dará el, el disparo, ¿no? La salida, es con su voz que nos levantaremos en gloria. Consideren entonces su voz y es en donde tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque es la voz del Señor quien ha creado todo. Es por el mandato de Dios que se ha creado todas las cosas. Y de hecho, ¿quién es ese mandato? ¿O quién es el logos de Dios? El logos de Dios es el mismo Cristo. Entonces, Dios no necesita em, un acto o una especie de actividad o conjuro o forma o cierta forma de palabras para poder hacer las cosas. Simplemente Él manda y entonces todas las cosas obedecen. El Señor entonces simplemente dará el mandato y los muertos en Cristo no solamente nos levantaremos, que ese es el sentido de la resurrección, levantarse, sino que seremos transformados a la misma imagen o a la semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo. Es el orden y la forma como menciona el apóstol Pablo en Filipenses 4, que por cierto les llamo la atención a que lean también Filipenses 4. También tiene que ver con este evento de la resurrección, un evento glorioso que pasará inmediatamente, que pasará en un instante. En un, ¿qué dice? Otra de las características que aparece aquí, abrir y cerrar de ojos. O sea, apenas es un pestañeo, es algo inmediato. Consideren entonces la transformación del creyente de su alma, de su corazón, de su voluntad, de sus propósitos, de su amor, de parecerse más a Cristo en esencia. ¿Cuánto tiempo lleva eso?
5 años, 10 años, 20 años, hasta el resto de su vida del creyente. Es, como mencionaba antes, es un proceso, es algo paulatino. Vamos caminando en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nuestra mente y ese cambio inmediato, hacerlo en nuestra mente, es un poco delicado. Pero, qué gran diferencia el cuerpo. El cuerpo es un instrumento nada más. El cuerpo es esa vestidura de nuestra ánima, es esa vestidura de nuestra alma que hemos recibido. Así que aquí no es cuestión de hacerlo poco a poco, de hacerlo lentamente, de hacer un proceso, alguna especie de ejercitarnos y ejercitarnos. Es un evento transformador, glorioso, inmediato, en un instante. Más o menos también pasa la situación y me refiero al instante, me refiero al pestañeo. Pasa lo mismo con las personas que lastimosamente pierden su vida en la condenación. Lo vemos en el capítulo 16 de Lucas, en la parábola del rico y Lázaro. El rico simplemente cerró sus ojos y los abrió ya en la condenación. Así se pierde la vida, así se escapa la salvación, así se escapa la oportunidad en un pestañeo. Esas personas que se condenan, pues al final sus vidas se les escapan en un instante, en un pestañeo, y se encuentran inmediatamente en condenación. Es algo muy duro. Pero consideren los tiempos de Dios y la situación de Dios. Dios hace cosas que llevan a veces años, décadas y hasta milenios. No digamos millones de años, pero a veces hace cosas inmediatas. Inmediatas. Nuestra resurrección, esta glorificación, esta transformación, el estar preparados para estar delante de los ángeles, del Señor, de las estrellas, del espacio, de donde sea. Y esa transformación será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento a la final trompeta. Y vamos a escuchar, no solamente nosotros vamos a escuchar las trompetas, la trompeta, perdón, la voz de mando de nuestro Señor, sino cada una de nuestras células. Y será vestida a esa imagen, a esa semejanza. Qué momento glorioso, ¿no? Como el momento glorioso de la resurrección de nuestro Señor, pero consideren que fue en ese oculto, en ese sepulcro y en donde todavía estaba la roca, pero es ahí donde llega el Espíritu Santo y entonces se produce la resurrección del Señor. Es un evento glorioso donde el Señor no solamente fue levantado, fue resucitado. Su esencia cambió. Nosotros será un momento mm, público, será un momento donde muchos nos verán. Em, si no estoy mal, es en Tesalonicenses donde se menciona también cuando ya somos arrebatados, entonces vamos a reunirnos con nuestro Señor. Entonces viene la transformación en un abrir y cerrar de ojos y entonces seremos arrebatados, es decir, seremos tomados para la presencia de nuestro Señor. Si no estoy mal, como menciono, está en Tesalonicenses donde está ya la continuación de este evento. El apóstol no sigue en qué pasa porque simplemente se concentra en la resurrección. Y tomen en cuenta y recordemos que este pasaje, todo el capítulo, el apóstol lo da precisamente porque los corintios habían dejado de creer en la resurrección. Otros dijeron la resurrección ya se dio, ya sucedió. Y por eso es que también les dice, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. O sea, nuestra condición actual, como estamos, no puede heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que este cuerpo muera. Es vital que este cuerpo muera para poder estar delante de la presencia de Dios. De la misma manera, yo considero, y esto es, bueno, de acuerdo con todo esto, yo lo veo así, lo entiendo así, de que nosotros tenemos todo permiso y toda libertad y todo derecho de poder estar con el Señor. Lo que no nos deja ver al Señor, hablar con el Señor y estar con el Señor es este cuerpo. Y yo lo veo de esa manera. Esto no en un sentido para, mucho menos, odiarlo, detestar el cuerpo, ni en ningún sentido buscar la muerte, sino que cambie nuestro sentido de la muerte, nuestro sentido, nuestro paso de esta vida. Lo que el ancla, o por así decirlo, lo que nos amarra a no ver al Señor, ver la presencia del Padre, ver a los ángeles y todo lo demás, pues es el cuerpo. Estos ojos, este cerebro,
este cuerpo. Es lo que nos amarra a esta situación. Inmediatamente al separarnos de este cuerpo que es corruptible, que es carne y sangre, como lo menciona el apóstol Pablo, inmediatamente ya estamos en la presencia de Dios, ya estamos libres para estar delante de Él en gloria, en dicha, en esperanza, en consuelo. Y al decir esperanza es esperar ese momento de la resurrección maravillosa que estamos esperando. Nosotros no la ganamos, fue el Señor Jesucristo quien la ha ganado. Y a Él le debemos todas las cosas y a Él le debemos gloria, honor y agradecimiento. Porque es necesario, dice el versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy importante, quedémonos con ese versículo. Eh, es necesario. Con este vamos a terminar. ¿Por qué dice el apóstol que es necesario? ¿Es necesario para nosotros? Por supuesto, es necesario para nosotros, para que dejemos al fin ya este tiempo de muerte, este tiempo de vileza, este decaimiento, este apartarnos de Dios constante y sabemos que es nuestro cuerpo quien anda buscando los placeres y toda su autosatisfacción, además de las corrupciones del alma, pero esas se pueden ir componiendo. El problema es el cuerpo no lo vamos a componer, el cuerpo solamente lo vamos a sujetar y a obligar en esta vida. Pero cuando venga el tiempo de la resurrección, entonces el cuerpo será transformado completamente. Ahí vemos lo necesario. Para la voluntad de Dios y el propósito que Dios quiere cumplir, es necesario que este cuerpo se vuelva incorruptible. Claro, por supuesto, ese es el propósito, que sea incorruptible. Y, para el plan que Dios tiene para nuestra vida, ¿es necesario? Sí. Pero tomen en cuenta que es necesario que este cuerpo corruptible se vuelva incorruptible, para eso necesita morir. El cuerpo corruptible tiene que morir para entonces dar paso a lo incorruptible, ¿no? Que es la resurrección de nuestro cuerpo. La muerte no es una tragedia, la muerte no es una ruina, la muerte no es culpa de Dios y por qué lo hiciste y por qué no nos quieres y todas esas cosas. Eso es falta de fe. Eso es falta de fe. Y pobres esas personas, ¿no? La verdad es muy lamentable. Muchos de ellos incluso estuvieron aprendiendo de Dios y viene una muerte y le echan la culpa a Dios y entonces mejor se aleja de Dios. Bueno, eso es falta de fe. Desconocimiento de la verdad es no recibir la palabra de Dios adentro del alma y hacerla propia, hacerla parte nuestra. Es necesaria nuestra muerte porque es necesario que este cuerpo que está tan afligido por el mal, mejor muera, porque de ahí viene paso a la vida. Esa vida que el Señor tiene para nosotros, gloriosa y maravillosa. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Es una promesa segura, es una promesa absoluta. No estamos esperando como a la nada, como porque sí. ¿Qué quiero decir? Probablemente hay muchos cristianos, espero yo que sí terminen salvos, pero hay muchos cristianos que como que, bueno, ya para qué estoy esperando hasta de la resurrección. Hay muchos cristianos de que, bueno, el Señor no viene en el 2012, bueno, ya no le esperemos tanto, ya no nos preocupemos tanto por esa promesa, solamente sigamos adelante. Y toman un sentido muy antropológico de su cristianismo. Quiere decir que se centra mucho en el hombre y se dedican más a las situaciones del hombre y a su vida y a su propósito, y no tanto a seguir confiando y a seguir esperando en esta promesa bienaventurada y gloriosa que Dios tiene para nosotros. El hecho de que Dios espere e hizo esperar a los apóstoles y sigue haciéndolos esperar, aunque están en su gloria, a los apóstoles y a todos nuestros hermanos que ya partieron a la gloria de Dios y ellos están esperando y nosotros estamos esperando aún ese evento, no quiere decir que no sea necesario para Dios. Dios está urgido, lo que pasa es que Dios no está urgido igual que nosotros. Nosotros estamos urgidos y ya queremos las cosas en un día o menos, pero Dios no se urge así. El hecho de que veamos que Dios espere y espere y espere para este evento glorioso de la resurrección no quiere decir que Él no lo vea necesario. Él lo ve necesario. Es importantísimo para nosotros. Estamos en la presencia de Dios al partir de esta vida. Aún así,
Esos, esos nuestros hermanos todavía tienen la necesidad vital de venir a recoger sus cuerpos y de ser llamados por el Señor a la vida, ser levantados por el Señor y de ser vestidos de esa gloria, de la semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo. Eso lo necesitan ellos para seguir cumpliendo. En este momento todavía están en la presencia de Dios, están esperando, están ahí delante del Señor y por supuesto hay tantísimas cosas ahí, como dice el Señor, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. No sabemos qué tantas cosas se están haciendo y viendo, pero todavía no están cumpliendo su propósito para el cual fueron llamados desde antes de la fundación de este mundo. Esa predestinación todavía no se está cumpliendo porque en la predestinación está el evento de la glorificación, lo que llamamos la resurrección, cuando seamos glorificados. Y el hecho de que esperemos no quiere decir que no sea necesario. Es necesario, es vital. Era necesario que viniera Cristo, por supuesto, para nuestra salvación, pero también es necesario que nosotros resucitemos para que el propósito de Dios se cumpla perfectamente, para que todo se certifique, para que todo sea aclarado, para que el reino glorioso y perfecto de Dios venga y lo que dice más adelante el apóstol, y también por eso es necesario, para que muera y acabe completamente con la muerte, valga la redundancia. Es necesario. El hecho de que Dios espere no quiere decir que no sea necesario para Él, o que dejó de ser necesario para Él, o que Dios va a hacer otras cosas. No, 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 su plan sigue y su plan es perfecto y ya todo está predestinado, solamente que Él sabe el momento exacto y lo dice el Señor claramente. El Padre es el que sabe, es el Padre el que sabe. Y Él lo determinó en su sola soberanía y absoluta voluntad, pero no debe preocuparnos qué tanto vaya a esperar. Lo que debe preocuparnos es de que sí es necesario que todas estas cosas pasen y debemos estar preparados para ese evento. ¿Preparados en qué sentido? Manteniendo nuestra fe. Mantener la fe, eso es de lo más importante. Somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra esperanza desde el principio, y eso lo escribe el autor de Hebreos. Es esa fe la que debemos mantener, esa confianza que hemos recibido, sigue igual, sigue mejor o está haciéndose cada vez más fuerte. ¿Cómo está nuestra confianza del principio? ¿Cómo está nuestra seguridad? Tomen en cuenta que esto fue lo que pasó precisamente con los corintios. Ellos dejaron de confiar, ellos dejaron de esperar, y es lo mismo que pasa con los testigos de Jehová, lo mismo que pasó con los mormones. Fueron desviándose, ¿por qué? Porque fueron cansándose de esperar muchos de ellos. Otros, por supuesto, se dedicaron al pecado y a lo malo, pero muchos de ellos se cansaron de esperar en Dios. Y no se dan cuenta que en realidad sigue siendo necesario para Dios. ¿Por qué? Porque el plan todavía no se ha completado. El Señor Jesucristo, su sacrificio fue perfecto, sí, pero todavía no se ha completado. ¿Por qué? Porque todo el fruto del sacrificio del Señor todavía no se ha dado. El mundo, por supuesto, y el universo dejará o se apartará de esa vanidad. Esa es la expresión que usa el apóstol en capítulo 8 de Romanos, que el universo, la creación, fue sujeta a vanidad por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Entonces, todavía esa vanidad debe ser acabada, disuelta, apartada, igual la muerte debe ser destruida, todavía no se ha completado. El sacrificio de nuestro Señor es perfecto a tal punto que va a destruir la misma muerte. Pero por supuesto, está el asunto de la justicia para las personas en donde pues ellos no recibieron la misericordia de Dios. Aún así, el Señor es benevolente y les llama y les sigue llamando, pero no recibieron la misericordia de Dios y cuando llegue su momento, entonces recibirán solamente la justicia de Dios. Una situación muy dura, muy difícil. Y es por eso que nuestro llamado debe continuar. Pónganse a pensar qué dirán esas personas o qué dirán esos creyentes o esos futuros creyentes cuando vean la condenación de la cual ustedes ayudaron con su predicación a que ellos se libraran. Porque ellos no ven, ellos no entienden, ustedes y nosotros sí.
Pero ¿qué dirán esas personas cuando se salven, cuando estén en el reino de Dios, cuando reciban la resurrección y también van a ver a los condenados y decir, primeramente el Señor, ciertamente, su sangre, pero también esa persona me habló de Cristo. Esa persona fue a mi casa a hablarme. Bien, hay tantas cosas en la eternidad y hay tantas cosas por hacer.